Ay, esta cuestión no suena, ¿sí? ¿Está prendido? Sí. Sí. Ruego a las y los presentes ponerse de pie. Ah, no. Está que estaba ahí. Está saludando ahí. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 114, 115 y 116 se ponen a disposición de las y los integrantes de la comisión. Ahora la señora secretaria dará lectura a la cuenta, a quien le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia, calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que moderniza la oferta en educación parvularia. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia, calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Ordinario 7870 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficios 694 y 695 de esta comisión, por los que se consultó al Ministerio su parecer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, acerca de refundir los siguientes proyectos de ley. Una moción que moderniza la ley 20.370 General de Educación para crear la figura del coordinador de buena convivencia escolar. Moción que modifica la ley 20.370 General de Educación en materia de gestión del acoso escolar. Y mensaje que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Por tratarse de una sesión especial, no corresponde tener puntos varios, pero vamos a tener sin duda la tarde. Así es, reglamentariamente, diputado. Y ahora entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto al proyecto de ley de origen en mensaje que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Hoy tenemos muchos invitados e invitadas, entonces vamos a darles la palabra primero y luego vamos a abrir el espacio para intervenciones de las y los parlamentarios. En primer lugar, le corresponden los 10 minutos a la profesora señora Teresita Janssens de Grenade, quien se encuentra conectada a la sesión. Señora Teresita, ¿está por ahí? ¿Se encuentra? Sí, está correcto. Ah, perfecto. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Ya, muchas Adelante, gracias. tiene sus 10 minutos. Muchas gracias, que estaba con problemas con el audio. Muchas gracias por permitirme estar hoy día con ustedes. Quisiera ver la posibilidad de compartir pantalla. Está autorizada, señora Teresa. Teresita, perdón. Ya, deme un segundito. Mire que esta sí que no es mi expertise. Espérate que no. Mm. Uy, disculpen, pero estoy con algún problema técnico que me impide compartir la pantalla, pero lo voy a lograr. Sé que estoy perdiendo tiempo. Lo voy a recuperar. Señora Teresita, mientras se resuelve el problema, vamos a continuar con invitados que tenemos acá. Me Ahora parece corresponde, estupendo. Le le agradezco, daremos, tengo que tener resuelto el problema para cuando termine este invitado. por supuesto, le Gracias. ofrecemos la palabra ahora a la presidenta y vocera del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, señora Ingrid Bond Flores. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Ahí está encendido, está prendido, ya. Bueno, estimada presidenta, agradezco la invitación a esta sesión a fin de referirme al proyecto de ley
sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos. Por su intermedio, saludo a los honorables diputados y me dirijo a ustedes no solo como vocera del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, que agrupa a cientos de padres y apoderados a lo largo de Chile, sino también como madre y abuela. Vivo en Temuco, pero creí importante desplazarme hasta este lugar, pues ante todo somos padres, y esa es la razón que hoy me tiene aquí. Somos quienes recibimos el maravilloso don de formar y criar a nuestros hijos. Ellos son en todo momento la razón por la cual nos levantamos de madrugada para trabajar día a día y por la cual no tenemos problemas en postergar cualquier necesidad personal. Ellos son nuestra principal preocupación y por ser testigos de su crecimiento y aprendizaje somos quienes más los conocemos. Sus alegrías son nuestro gozo, sus dolores son nuestro sufrimiento. En definitiva, aunque hay tristes excepciones, los padres somos quienes más amamos y protegemos a nuestros hijos y siempre vamos a buscar su bien. Por ello, desde antaño se nos ha reconocido de modo preferente nuestro primerísimo deber y consiguiente derecho, no solo a escoger el establecimiento educacional, sino que a formar, a transmitir nuestros valores y, en definitiva, a educar a nuestros hijos. Por lo anterior, como padres, al enterarlos de la presentación de un proyecto de ley con un titular como este, nos alegramos profundamente. Pues en Chile hay problemas de convivencia escolar que hacen necesario adoptar medidas que tengan relación con la aplicación efectiva de la normativa vigente, con inyectar mayores recursos para apoyar a los profesores, a los apoderados, a, ¿no es cierto?, toda la comunidad educativa. Sin embargo, al analizar el proyecto, nos decepcionamos profundamente, pues la propuesta del gobierno está lejos de brindar una auténtica solución a los problemas de convivencia escolar y permítame dar dos ejemplos. El primer ejemplo, en vez de reforzar la autoridad, el proyecto en su artículo 1, numeral 6, redefine el concepto de buena convivencia escolar incorporando elementos en la educación de índole político. Por ejemplo, señala que la convivencia escolar es aquella en donde se promueve relaciones de interacciones inclusivas y democráticas. Al respecto, es necesario advertir que si bien la participación democrática es un elemento positivo en un sinnúmero de espacios, se debe tener mucho cuidado de regular excesivamente la educación en términos políticos. Maxime se tiene en cuenta que no todas las interacciones educativas se caracterizan por tener el elemento democrático en su fundamento, como sucede, por ejemplo, cuando se necesita cumplir ciertas reglas o respetar a la autoridad, cuestión tan necesaria en materia de convivencia escolar y que hoy vemos que se ha disminuido en cada minuto. Número 2, lejos de liberar las trabas administrativas para que las comunidades educativas puedan solucionar los problemas de convivencia escolar, el proyecto las satura con obligaciones de difícil cumplimiento. Por ejemplo, establece por regla general que todos los establecimientos deberán contar con un equipo de convivencia escolar con experiencia, contratado bajo jornada completa, con dedicación educativa, sin recursos idóneos para ello. Esto no es nada nuevo porque hoy los colegios tienen equipo de convivencia escolar. Otro ejemplo que está de esta excesiva saturación de obligaciones son aquellas que el proyecto impone a los profesores y asistentes. Son gravísimas consecuencias, con gravísimas consecuencias para ellos en caso de incumplimiento, lo cual nos preocupa enormemente como padres. Pues ellos, los profesores, asistentes de la educación, ¿cierto?, nos ayudan en nuestro rol educativo. Me explico. El mensaje del presidente de la República y el Mineduc establece en su artículo 1, numeral 10, que si ellos toman conocimiento de una situación de discriminación y no denuncian esta situación, corren el riesgo de perder su trabajo, por considerarse una falta a la probidad administrativa o un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Al respecto, uno se pregunta lo siguiente: ¿es razonable que un profesor, un asistente o cualquier trabajador de un colegio se le exponga a ser despedido de su trabajo por no conocer en términos precisos
la definición de discriminación arbitraria establecida en la ley Zamudio, la 20.609? Claramente esto no es razonable, pues no se puede exigir a todos los trabajadores de un establecimiento educacional conocimiento de una conducta que se encuentra definida en una ley específica. Los profesores son expertos en pedagogía, no en derecho antidiscriminatorio, ni menos juristas. Finalmente, no quiero dejar de mencionar un elemento del proyecto que resulta absolutamente preocupante como movimiento y como padres, para todos nosotros, y que revela su mirada excesivamente ideológica. El proyecto se encuentra plagado de referentes al género y a la sexualidad, sin hacer distinción de ningún tipo, y en ocasiones estableciendo obligaciones que son contrarias a los derechos fundamentales, cuál es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la libertad de conciencia. Por ejemplo, el proyecto en su artículo 1, numeral 3, letra A, incluye el derecho de los estudiantes a la identidad y expresión de género, orientación, características y diversidades sexuales o afectivas, sin efectuar distinción de ninguna clase. Esto contrasta con las necesarias distinciones que otras normas hacen. La mayor especialidad en la materia, por ejemplo, la encontramos en la ley 21.120 sobre identidad de género. Efectúa una distinción básica, como es la edad del niño o del adolescente. En efecto, reconoce solo a los mayores de 14 años la posibilidad de cambiar sexo y nombre registral por identidad de género, pues entiende las implicancias y consecuencias de dicho cambio en una persona, sobre todo cuando tiene menos de 18 años. Otro ejemplo de la misma mirada ideológica e identidad de proyecto que se aleja con creces del asunto en cuestión es la convivencia escolar, es la obligación de todos los colegios establecida en el artículo 1, numeral 10, de incorporar sus reglamentos internos no solo al respecto, sino que también el reconocimiento a la diversidad e identidades por identidad sexoafectiva de género, combinando a todos los integrantes de las comunidades educativas, incluidos los padres y estudiantes, a reconocer como ciertas o verdaderas en las que hay legítimos espacios para las diferencias. Estos ejemplos de más ideología en los colegios alejan la mirada de medios que sean adecuadas para enfrentar los problemas que impiden tener una buena convivencia escolar. Son propios de un enfoque transafirmativo que se ha impulsado en la educación chilena y nos ha traído tremendos problemas, en donde se cuestiona a los niños su identidad y si ésta no coincide con su sexo biológico, se afirma hasta derivar, en ciertos casos, en intervenciones hormonales de carácter irreversible para ellos, tal como dio cuenta el reportaje de Radio Bio Bio denominado Pubertad Interrumpida. Pero eso no es todo. Quedan 2 minutos. En esto, tristemente, no se cuenta solamente en los medios de comunicación. También ha sido objeto de denuncias que los propios padres han comunicado a nuestro movimiento ciudadano. El año 2023 registramos 24 denuncias de apoderados por distintos temas vinculados con ideología de género. A los niños pequeños, si se les percibían como hombres o mujeres, hasta charlas en donde se les afirmó sobre vocabulario LGTBI, cómo olvidar los cuadernos Colón, sin consultar a los padres de manera previa. Este año, el 2024, la situación tampoco ha sido diferente. Hasta este mes hemos recibido 12 denuncias del mismo tenor que el año 2024. Para finalizar, lo queremos hacer, estimada presidenta, siendo enfáticos en que valoramos toda medida que pueda enfrentar los problemas de convivencia escolar. Sin embargo, este proyecto nos ofrece medios idóneos. Lejos de fortalecer la autoridad y de otorgar recursos adecuados, el proyecto está plagado de ideología. Si no corregimos esto, lamentablemente no habrá respuesta para los padres de Chile. Cuando nos consulten en un futuro por qué, esta vez en nombre de la convivencia escolar, se enseñó a sus pequeños hijos sobre identidad de género y orientación sexual. Hacemos un llamado a rechazar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ingrid. Ahora le corresponde la palabra a la señora Teresita, que finalmente sí pudo conectarse.
Sí, Señora muchas Teresita, le gracias, damos la presidenta. palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Gracias por la paciencia y la flexibilidad y gracias a todos los presentes. Mi nombre es Teresita Jansen, soy profesora y fui coordinadora nacional de formación integral y convivencia escolar entre febrero del 2019 y marzo del 2022 en el último gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, la mirada que yo les voy a presentar es una mirada un poco técnica del proyecto, pero que me parece que es tremendamente relevante. Primero quisiera partir con algunos aspectos positivos del proyecto, específicamente dos. Primero, el cambio de encargado de convivencia escolar a coordinador de convivencia escolar. Me parece tremendamente relevante, ya que el encargado de convivencia escolar quedaba relegado a un cargo que no podía participar en general de los equipos directivos. En cambio, el coordinador de convivencia escolar tiene una categoría de trabajo que le va a permitir participar de los equipos de gestión o equipos directivos de los establecimientos educativos. Por lo tanto le va a dar un- una, una función, digamos, un ámbito de acción mucho más relevante. Y en segundo lugar, destacar las competencias que se brindan en forma explícita o las posibilidades que se le dan en forma explícita a los profesores para poder imponer el orden en la sala de clase. Muchas veces los profesores se sienten atados de mano porque no pueden pedirle a un estudiante, por ejemplo, que no deja trabajar, que se retire un momento de la sala. Aquí queda explícitamente definido que sí son medidas disciplinarias formativas, porque el fondo de estas medidas es la formación de los estudiantes que se pueden poner. Así que, en primer lugar, destacar esos dos aspectos como tremendamente positivos. Pero sí hay cosas que me preocupan y mucho, porque creo que en términos generales este proyecto limita la autonomía de los establecimientos educativos y la libertad de educación en ese sentido. Y por otro lado, aumenta la carga de trabajo administrativo de los establecimientos y sus equipos directivos y aumenta el uso de recursos de los que no disponen. Para partir, aparece en el artículo 4 que es deber del Estado adoptar medidas para la promoción de la buena convivencia educativa, asimismo propender el desarrollo de medidas y orientaciones para la erradicación de todo tipo de violencia. El Estado sí, efectivamente, puede orientar, el Estado puede aconsejar, el Estado puede apoyar, supervisar, fiscalizar, pero no tomar medidas, porque eso es intervenir en la libertad educativa que tenemos en este país. Por lo tanto, me parece complejo cuando cambia la palabra que se respete porque se resguarde. También me parece un cambio conceptual complicado, porque el resguardo implica tomar ciertas medidas de acción. El respeto implica cuidar. En cambio, el resguarde implica promover. Voy a poner un ejemplo un poco extremo, pero si yo soy directora de un colegio y recibo a una familia árabe, por ejemplo, eventualmente esto podría llevarme a exigirme, o sea, me podrían exigir que yo pusiera una mezquita en mi colegio, lo cual de todo punto de vista sería absurdo. Ahora, no es absurdo, por el contrario, es de toda lógica que yo respete las costumbres de esta nueva familia y es más, valore la diferencia de esa nueva familia en mi establecimiento educativo. Así que ahí también creo que hay un tema a cuidar, digamos. Los sostenedores asegurarán las condiciones para que los establecimientos educativos se promueva la participación de todas las personas de la comunidad educativa, genial, proporcionando los medios físicos o tecnológicos para la conformación de centros de alumnos, alumnas, estudiantes, centros de padres, etcétera. También me parece un artículo muy complejo. Yo como establecimiento no tengo los recursos ni la capacidad para poder proporcionar medios físicos y tecnológicos. Esto puede significar que el centro de padres, el centro de alumnos me exijan una oficina, por ejemplo, con un computador, en fin, y yo voy a tener que proveer de esto a estos organismos, a estas organizaciones. No me parece adecuado porque no es el sentido de mi gestión como directiva, digamos, eventualmente, y tampoco tenemos los recursos para eso. Luego, respecto del Consejo Escolar. En este proyecto que ha establecido que el Consejo Escolar va a ser un organismo obligatorio para todos los establecimientos educativos, no importa la dependencia que tengan. Es más, se suprime la frase, la palabra subvencionado. Es decir, ya no solo es una exigencia para aquellos establecimientos educativos que reciban subvención del Estado, sino para todos, incluidos los establecimientos de carácter particular pagados. Por otro lado, más grave aún, me parece que queda perfectamente claro con este proyecto que el Consejo Escolar debe ser de carácter resolutivo. La legislación actual lo que promueve es que cada sostenedor defina si es que su Consejo Escolar
será o no de carácter resolutivo, ya que el Consejo Escolar en sí mismo es de carácter consultivo. A mí me parece de toda lógica que sea de carácter consultivo, pero creo que es necesario dejar la libertad para que los sostenedores definan si realmente el carácter resolutivo del Consejo Escolar está dentro de su proyecto educativo o no. Otros aspectos, la difusión, aspectos medio confusos. La difusión de los instrumentos señalados precedentemente deberá ser continua. Efectivamente, el proyecto de ley habla de que en los establecimientos educativos tendrán que hacer una reunión al año socializando todos estos instrumentos. Además, tendrán que disponer de ellos o en la página web o físicamente para que todos los padres y apoderados tengan acceso a estos instrumentos, lo cual es de toda lógica. Pero esta frase es un poquito confusa porque esto que de verdad deberá ser continuo significa que una vez al mes voy a tener que hacer una capacitación sobre estos instrumentos o una reunión de socialización con los padres. Estoy exagerando, pero eventualmente podría resultar en eso y obviamente no existe capacidad para ello. Por otra parte, establece que cada 2 años los establecimientos educativos van a tener que desarrollar un proceso de evaluación y actualización de los reglamentos internos, manuales de convivencia y protocolos de actuación u otros de naturaleza similar. Discúlpenme, pero eso es no entender cómo funcionan los establecimientos educativos. Ustedes no se pueden imaginar el trabajo que implica para los establecimientos educativos, la cantidad de horas que implica para un establecimiento educativo la actualización de todos estos documentos. Distinto es que en el proyecto de ley pudiera quedar establecido que los colegios, que los establecimientos educativos deben actualizar en forma permanente según la normativa que va apareciendo, según la normativa vigente, y se hace un cambio específico en un manual o en un plan, en fin. Pero no se puede obligatoriamente cada 2 años porque es inviable, es impracticable y creo que los proyectos de ley deben tener el sentido de realidad. En aquellos casos en que no se hubiere previamente activado protocolos contemplando el reglamento interno de establecimiento educacional, la superintendencia podrá orientarlos para la activación de estos. Tiene que ver con la intervención que hablábamos al principio. La superintendencia fiscaliza, la superintendencia colabora, por ejemplo, con todos los procesos de mediación, pero la superintendencia no puede mandatar a un establecimiento educativo a activar un protocolo. Eso es definición del establecimiento educativo de acuerdo a sus planes de gestión y a sus protocolos específicos. Se entenderá por requerimiento de gestión colaborativa, esto tiene que ver con lo mismo, la petición formal realizada a la superintendencia por alguna persona señalada en el artículo anterior en orden a que intervenga en la controversia existente entre la parte solicitante y a quien está insta a participar. Actualmente, efectivamente, la superintendencia lleva procesos de mediación en establecimientos, pero lo que hace es colaborar, es disponer del escenario propicio para que el establecimiento con el apoderado, por ejemplo, puedan llegar a un acuerdo, pero no interviene. Y a mí me parece que es de toda lógica que así sea. Los establecimientos que a la fecha de entrada en vigencia de la ley no cuenten con el personal contratado en conformidad a lo dispuesto en el inciso quinto, 15 del decreto Fuerza de Ley número 2 del 2009 del Ministerio de Educación, podrán financiar la diferencia de horas que se requiere aumentar según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 8 bis de la ley. ¿Qué significa esto? Que los que no tengan los recursos para poder financiar, por ejemplo, la cantidad de horas que va a necesitar este coordinador de encargado de convivencia escolar, en fin, van a poder sacarlo de la subvención escolar preferencial. Fantástico, pero dos cosas. Primero, este no fue el objetivo de la subvención escolar preferencial, entonces estamos desvirtuando el objetivo original de la ley de subvención escolar preferencial. Y por otra parte, hay muchísimos establecimientos educativos que no están suscritos a la subvención escolar preferencial, por lo tanto que no tienen de esos recursos. Entonces estamos hablando de un proyecto de ley en donde no hay recursos asociados para poder implementarlo. Con el objeto de prevenir todo tipo de actos o omisiones que concurran a la cosa entre los... Ah, no, volví al primero, parece. Perdón. Aquí está. Ahí sí. Algunos conceptos que me parecen preocupantes. Primero, algo que ya nombré, el cambio del respeto por el resguardo. Creo que el resguardo es un concepto complejo porque puede implicar ciertas acciones de parte del establecimiento educativo que no tienen que ver con respetar las diferencias, las identidades, etcétera, ni con impedir en fin, las diferencias. Después, en la definición, se entenderá por buena convivencia educativa aquella en donde se promueven relaciones e interacciones inclusivas y democráticas que fomenten, etcétera, etcétera. Me parece que es una definición pobrísima de la convivencia escolar. Pobrísima porque la convivencia escolar es muchísimo más que inclusión y democracia.
Efectivamente, la convivencia escolar, la convivencia positiva es inclusiva y es democrática en la medida que la democracia sea considerada como levantar las necesidades de cada uno, efectivamente. Pero es mucho más que eso. La buena convivencia educativa tiene que ver con relaciones armónicas, relaciones respetuosas, relaciones seguras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece una definición pobre. Por otra parte, creo que también es complejo el concepto de buena convivencia educativa, que también cambia el proyecto y pasa de hablar de convivencia escolar a convivencia Un educativa. minuto. Ya, entiendo que el objetivo de esto es entender que todos aquellos que forman parte de la comunidad escolar tienen responsabilidad. El problema es que la convivencia siempre es educativa porque a convivir se aprende conviviendo. Entonces, esto podría suponer que el colegio es responsable, por ejemplo, de problemas de convivencia intrafamiliar, lo cual es muy riesgoso. Y luego, el concepto de autonomía progresiva me parece grave también. Creo que yo pondría autonomía sola, no progresiva, porque eventualmente la autonomía progresiva podría significar la independencia de los alumnos respecto de sus apoderados y los colegios funcionan con la responsabilidad del apoderado. Luego, se entenderá por acoso escolar toda acción o omisión constitutiva de agresión, hostigamiento reiterado en actos gravísimos manifestados por única vez, realizados dentro o fuera del establecimiento educativo. Creo que es muy complejo poner dentro Estamos o en el fuera del tiempo. Ya, solo termino aquí, dentro o fuera del establecimiento educativo, salvo que lo que esté fuera del establecimiento educativo sea en el contexto de las actividades escolares, pero en la escuela no se puede ser responsable de todo lo que ocurre en relación a la convivencia de sus estudiantes o las familias de su establecimiento. Me faltó una cortita, pero entiendo que hay que respetar los tiempos. Les agradezco mucho. De verdad que espero que se rechace este proyecto. Creo que la iniciativa de un nuevo proyecto es interesante, tiene aspectos positivos como los que nombré, pero en términos generales me parece que no es un aporte para la convivencia de los establecimientos de nuestro país. Muchas gracias, doña Teresita. Ahora le damos la palabra a Marcos Daza, director de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados de Chile. De repente cambien de puesto mientras presenta. Usted es don Marcos. Chiquillas, de repente. Ahí está, ¿se escucha? ¿Me escucho? Ya. Bueno, antes que nada, por su intermedio, Presidenta, agradecerles por la invitación eh, y a través de eso darle las aprehensiones que tenemos con este proyecto de ley. ¿Comenzamos, don Marco?
En primer lugar, consideramos efectivamente que el proyecto de ley afecta el derecho a la libertad de enseñanza y la autonomía de los proyectos educativos. ¿Por qué? Consideramos fundamental destacar principalmente 3 puntos. Primero, porque se establece una política nacional de convivencia educativa, basada principalmente en los lineamientos, orientaciones y un conjunto de acciones entregadas por el Ministerio de Educación. Ello implica necesariamente la estandarización en esta materia y la intromisión en los proyectos educativos, estableciendo al mismo tiempo una única forma de resolver la problemática de violencia escolar. En segundo lugar, se caracteriza por las nuevas atribuciones, como ya lo han dicho en varias ocasiones, que se le da al Consejo Escolar. Dicho órgano es un órgano obligatorio, pasará a ser un órgano obligatorio. Actualmente solamente es obligatorio en los establecimientos que reciben aportes del Estado y pasará a ser un órgano obligatorio para todos los establecimientos con reconocimiento oficial. Se le entregan nuevas facultades al Consejo Escolar, lo que lo convierten en un órgano que va a pasar a ser de consultivo a resolutivo, estableciendo con ello un cogobierno que incluso se impondrá sobre el equipo directivo del colegio. Y quizás uno de los puntos más complicados que se establecen en este proyecto de ley es que dentro de los objetivos del Consejo Escolar se determina que tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo. Recordemos qué significa participación, es sinónimo de intervención. ¿Y qué es lo que es intervención? Bloquear y congelar. Lamentablemente, esta participación que se le entrega en el proyecto educativo se aleja de los objetivos del proyecto e implica necesariamente una afectación a la autonomía y la libertad reconocida a los establecimientos educacionales, en atención a que el proyecto educativo representa, sin duda, el alma del establecimiento educacional. Y es lo que nos permite distinguir un colegio de otro. Y en tercer lugar, es la actuación estatal al interior del establecimiento educacional. Esto, toda vez que se refiere a la coordinación interinstitucional que tendrán que tener la Subsecretaría de Educación con los otros ministerios. Sorprende en este punto el contenido del artículo primero, numeral 14, artículo 16 y nuevo inciso final, que establece: la actuación estatal al interior de los establecimientos educacionales será liderada, dirigida y coordinada por sus directores. Resulta completamente improcedente la referencia que realiza el proyecto de ley a una actuación estatal al interior del establecimiento educacional, lo que da cuenta de la directa afectación a la autonomía que se garantizaba constitucionalmente a los colegios. En segundo lugar, impone nuevas obligaciones y responsabilidades a los trabajadores del establecimiento educacional y sus directivos, las que serán de difícil cumplimiento. Primero, la obligación de denuncia de los miembros de la comunidad educativa frente a hechos de violencia, discriminación y acoso sexual. En este punto, se responsabiliza al sostenedor y al representante legal de la fundación o corporación educacional del actuar de sus trabajadores ante la falta de denuncia por hechos que conocieron, y aquí un detalle muy importante porque dice no solo que conocieron, sino que dice la normativa hechos que debieron conocer. Es decir, vuelve a las autoridades del establecimiento responsable de hechos completamente ajenos a su voluntad. En segundo lugar, se incorpora una nueva causal de despido para los trabajadores del colegio. Como ya se ha dicho en varias ocasiones, se establece una hipótesis de causal de despido sin derecho a indemnización, específicamente la contemplada en el artículo 160, número 7 del Código del Trabajo. Esto es incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, en aquellos casos en que el personal del establecimiento tome conocimiento de hechos constitutivos de acoso sexual, escolar, violencia o discriminación contra un integrante de la comunidad educativa y no lo informe. En este punto, nos gustaría saber qué es lo que van a determinar los tribunales del trabajo al momento de tener que ir a alegar esta causal de despido o esta hipótesis de despido. Asistencia jurídica a los docentes afectados por hechos constitutivos de delito. Esto también se ha mencionado en varias oportunidades. Y resulta fundamental
Aclarar que dicha disposición viene a encarecer la gestión de los establecimientos educacionales, ya que la contratación de abogados que puedan asistir judicialmente a los docentes resulta completamente inaplicable en lo que a recursos se refiere. Por otro lado, no se entiende el carácter selectivo de la disposición, ya que establece la obligación de asistencia jurídica solo para los docentes, dejando fuera de dicha posibilidad al resto de los trabajadores del establecimiento educacional. Por último, y en este punto destacamos las medidas de protección a favor de un trabajador afectado por hechos de acoso sexual, laboral o violencia en el lugar de trabajo, las que deben tomarse con acuerdo de este trabajador. ¿Qué es lo que sucede en caso que el trabajador no esté de acuerdo? Cuando ha sido objeto de un hecho de violencia o de maltrato dentro del establecimiento educacional, existe un periodo de investigación que puede durar hasta 3 meses. ¿Qué hacemos si el trabajador no está de acuerdo con las medidas preventivas que ha tomado el empleador? Eso no queda claro en el proyecto de ley. Por último, es necesario destacar, seguimos al otro, don Marco, las nuevas facultades que se le entregan a la Superintendencia de Educación. En primer lugar, en lo que Quedan 2 minutos. dice relación con el reglamento, los reglamentos internos de los establecimientos educacionales. La facultad entregada a la superintendencia en este artículo implica una serie de prerrogativas que aumentan la incertidumbre de los sostenedores frente al presente proyecto de ley, ya que finalmente será dicho organismo el que determine la categoría de los conflictos, la graduación de los mismos conforme a su gravedad y, más grave aún, señalará el tipo de intervención que se espera por parte del establecimiento. Conforme a ello, los alcances del proyecto de ley solo se conocerán cuando la superintendencia publique los reglamentos aplicables en esta materia. Buenas tardes. Me toca a mí concluir la charla que estamos dando y yo voy a comentar las consecuencias negativas de este proyecto de ley. En honor al tiempo tenía mucho más por decir, pero la voy a resumir bastante. Con la implementación del proyecto de ley de convivencia tal cual está, se dañará el proceso pedagógico y desarrollo integral de los alumnos. ¿Por qué? Porque según nuestra visión, el proyecto de ley no trae recursos asociados para responder a todas las exigencias de los establecimientos. Los establecimientos deberán eliminar tanto horas pedagógicas como talleres artísticos u otras actividades extraprogramáticas, que cada colegio deberá evaluar, horas que ayudan al desarrollo integral de los alumnos y también les entregan competencias para la vida. Todos los establecimientos del país, tanto municipales como particulares subvencionados, deberán tomar una decisión muy dolorosa. El solo pensar qué taller eliminar, deporte, violín, ajedrez, nivelación de comprensión lectora, todo esto para cumplir con las nuevas exigencias de la ley y no ser multado por la superintendencia. Las multas que llegan hasta 500 UTM, multas altísimas, que siempre debilitan el proceso educativo de los alumnos, ya que le restan recursos, tiempo y más burocracia en vez de buscar mejor gestión educativa. Este proyecto requiere de una gran cantidad de recursos pedagógicos, administrativos y de tiempo. Si queremos dotar de un nuevo estándar para la gestión de la convivencia escolar, como se hace mención en el proyecto de ley, debemos contar con nuevos recursos exclusivos para el uso en esta área. Ojalá una subvención de convivencia escolar. Los chilenos necesitamos mayor comprensión lectora. El 84% no comprendemos adecuadamente lo que leemos, según estudios antes de la pandemia. Estos resultados y atraso en los aprendizajes de nuestros niños se han incrementado por ausencia de clases que sufrió el país. Poder nivelar el país con más y mejores horas pedagógicas para que los alumnos alcancen mejor rendimiento, sobre todo en lenguaje, nos hace pensar en el tremendo daño que se va a producir si los profesores, además, deben reducir su labor pedagógica para ocuparse de nuevas actividades, estresando además al cuerpo docente. Nosotros no queremos hacer competir a la convivencia escolar con tareas pedagógicas. Ambas son muy importantes, pero frente a la falta de recursos, se tomará la triste decisión de eliminar la que no tenga una multa punitiva por la superintendencia. No está todo perfecto en nuestros colegios, hay mucho por hacer en nuestras comunidades. Quiero decir con esto que los colegios particulares subvencionados están enteramente comprometidos con la convivencia y el buen trato, pero este proyecto de ley, como está concebido, no solucionará los problemas que Chile tanto necesita. Muchas gracias, don Marco y doña Erika Erika. Silva. Muchas gracias por su exposición. No sé si está don Jorge Varela.
Barrera, perdón. Acá estoy. Bueno. Presidenta. ¿Aló? ¿Me ¿Aló? escucha? Sí. Tiene la palabra don Jorge, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, Presidenta, por su tiempo. Voy a tratar de ser lo más breve posible, entendiendo lo agotado de los tiempos y que además tienen un sinnúmero de exposiciones sobre este proyecto de ley. Sin perjuicio de las cuestiones generales que ya han tratado respecto de organización de los establecimientos educacionales, respecto de derechos parentales educativos, sobre cuál es finalmente la idea detrás de este proyecto de ley que más allá de resguardar la convivencia escolar establece una visión en general y en particular de cómo deben llevarse ciertos temas que van más allá de lo procedimental, atacando, o no atacando, pero modificando por la vía indirecta ciertos cuerpos legales que ya se encuentran vigentes, principalmente la ley antidiscriminación, principalmente la ley de identidad de género y también la ley sobre garantías de derechos de la niñez. Esto resulta muy importante para efectos de este proyecto de ley por una cuestión muy simple, porque principalmente la estructura que tiene la Ley General de Educación eh, es una estructura muy precisa, es una estructura muy detallada, pero además que cuenta con una densidad normativa, que esto va a ser muy relevante este concepto que lo tengamos a la vista para efectos de la constitucionalidad de ciertas provisiones del proyecto de ley, que ha sido detalladamente diferenciada la regulación que existe para los establecimientos que reciben aportes regulares del Estado o subvenciones, diferenciada para los establecimientos del Estado y diferenciada para aquellos establecimientos que no reciben aportes regulares del Estado o subvenciones. Y se ha hecho de manera ex profeso. ¿Por qué se ha hecho de esa manera? Principalmente para explicarla, ya voy a ir al detalle en los minutos que me quedan respecto de ciertas disposiciones que yo considero que si se mantiene como está, obviamente este es un proyecto que va a tener modificaciones, que va a recibir indicaciones y por lo tanto hay cuestiones que se pueden mejorar. Eh, ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque los cambios normativos o las especificaciones normativas han existido para diferenciar entre colegios estatales, particulares subvencionados o que reciben aportes regulares del Estado, porque están los de administración delegada también, y los colegios que no reciben aportes regulares del Estado o colegios particulares pagados propiamente tales, para poder balancear, para poder armonizar la protección del derecho a la educación, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el resguardo de los derechos fundamentales que existen principalmente para los padres y a su vez para quienes abren, mantienen y organizan establecimientos educacionales a través de la libertad de enseñanza garantizada en el 19 número 11 de la Constitución. Esto es muy importante porque la falta de densidad normativa eh, termina por echar abajo la constitucionalidad de ciertas disposiciones de la ley, más cuando se considera que existe una relación virtuosa entre la, los derechos parentales, que eligen, los padres eligen un proyecto educativo determinado de acuerdo a sus propias convicciones. Es por eso que existe, a su vez, la libertad de enseñanza, que es el derecho a abrir, mantener y organizar establecimientos educacionales para poder tener una oferta distinta a la estatal, tal cual no garantiza solamente la Constitución de Chile, sino que el artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Chile es parte, en una lógica de armonía, sino que además para garantizar lo que se denomina la autonomía de los cuerpos intermedios que se encuentra fijada en el artículo primero, inciso tercero de nuestra Constitución. Esto es muy relevante cuando se hacen cambios que no son quirúrgicos. Acá pareciese ser que existe un disparo a la bandada por parte del gobierno respecto a este proyecto de ley, modificando una obra detallada como una obra gruesa. Acá hay una pintura de brocha en la Ley General de Educación respecto de un proyecto de ley o de una ley que tiene diferencias determinadas principalmente atendiendo a la naturaleza del establecimiento educacional y atendiendo a si recibe o no recibe fondos públicos. Entonces, no es lo mismo establecer un consejo escolar
obligatorio, tal como lo dijo de hecho el Tribunal Constitucional respecto de establecimientos que reciben aportes regulares del Estado, que la ley de inclusión de hecho señaló que no había problema que existiera este consejo escolar, a obligar a tener un consejo escolar que no solamente va a haber convivencia escolar, sino que mecanismos de participación, tal cual lo hace hoy día los establecimientos que reciben aportes, aportes del Estado, aportes permanentes del Estado, a un establecimiento que no lo recibe. La regulación, la habilitación que se le entrega al Estado para poder regular de manera más extensiva los reglamentos internos de los establecimientos que reciben aportes regulares del Estado tiene que ver con el financiamiento que reciben por parte del Estado. Habida cuenta de que reciben financiamiento del Estado, es que el Estado está habilitado. ¿Por qué? Porque es el sostenedor quien voluntariamente ha accedido a recibir la subvención. Esa es la lógica. En una lógica en virtud de la cual los particulares pagados no tienen no reciben esos recursos o no reciben fondos públicos, ellos se encuentran liberados de esta regulación que viene aparejada al financiamiento. Y por lo tanto, no existe, ¿cómo se llama?, habilitación constitucional, legal alguna, y por lo menos y constitucional, para modificar de tal intensidad los reglamentos internos que terminen, obviamente, modificando también el propio proyecto educativo. Me refiero también a proyectos educativos principalmente de carácter confesional, quienes puedan tener algunas complejidades, principalmente con dos conceptos que son la autonomía progresiva y principalmente conceptos que ni siquiera se encuentran hoy día en la ley de identidad de género, como las identidades sexoafectivas, por ejemplo, que son conceptos nuevos que vienen a modificar leyes que, si bien hoy día se encuentran en el ordenamiento jurídico, no están. Eso en términos generales. Respecto de la autonomía progresiva, recordemos que el Tribunal Constitucional, el 2021, ya ha hecho abajo en el artículo 11 de la ley de Sistema de Garantías de la Niñez, la norma que permitía a la autonomía progresiva una supragarantía. Recordemos que la autonomía progresiva no existe a nivel constitucional, no está reconocida a nivel constitucional, a diferencia de lo que existe con la preferencia de los derechos parentales educativos. Por lo tanto, la autonomía siempre va a ser progresiva en la medida que se ejerza Quedan 2 bajo la minutos. condición de la regulación que establecen los padres. ¿Perdón, Presidenta? Quedan 2 minutos. 2 minutos. Ok, muchas gracias. Por lo tanto, mientras no se agregue algo que se agregó en la Ley de Garantías de la Niñez, que permitió además la constitucionalidad del resto del proyecto de ley, que es que esta autonomía progresiva se va a ejercer siempre en respeto y resguardo de los demás derechos constitucionales o de los derechos o del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos garantizado en el 19 número 10, la norma obedecería de vicios de constitucionalidad, principalmente por el mandato que se hace del respeto irrestricto a la autonomía progresiva, sin ninguna densidad normativa que permita garantizar a su vez el derecho preferente a los padres. ¿Esto por qué? Por una razón práctica, porque lo que la superintendencia va a aplicar va a ser la ley, no va a aplicar directamente la Constitución. Y si la ley mandata a respetar la autonomía progresiva, lo que va a llegar va a ser una multa por parte de la superintendencia directamente, independiente de que esto se pueda litigar después en tribunales, por la vía de la revisión. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Lo mismo respecto a los consejos escolares obligatorios para establecimientos que no reciben aportes regulares del Estado, adolece de vicios de constitucionalidad, principalmente contra la autonomía de los cuerpos intermedios y la libertad de enseñanza garantizada en el 19 número 11 de nuestra Constitución. Por lo tanto, yo creo que ambas disposiciones debiesen estar bajo reserva de constitucionalidad, salvo que se modifiquen. Y finalmente, respecto de las condiciones o qué se entiende por trato discriminatorio, quizá una recomendación. Hay una norma arriba, al inicio del proyecto de ley, creo que en el artículo primero o el artículo tercero, que señala que se resguardará que esté libre de violencia y libre de discriminación. La remisión a las leyes que ya existen es suficiente para dejar avanzar si es que se quiere dar viabilidad legislativa real y no meter una agenda encubierta respecto a este proyecto para poder mantener la regulación que se quiere hacer procedimental para fortalecer los reglamentos internos y un entorno libre de violencia, haciendo referencia general a la ley Zamudio, tal cual existe hoy en día, sin necesidad de modificar cuerpos legales y permitiendo, con esto termino, señora presidenta, permitiendo a su vez el resguardo y el balance entre los distintos derechos que están en juego, el derecho a la educación, los derechos parentales educativos y la libertad de enseñanza. Pero si no se modifican esas cuestiones, obviamente acá, con este brochazo que le hacen a la Ley General de Educación, sin hacer la distinción entre las distintas naturalezas de los establecimientos educacionales, a todas luces demuestra, obviamente, que estamos frente a un proyecto que adolece de varios vicios de inconstitucionalidad. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, don Jorge. Ahora corresponde la palabra a las representantes de la Fundación Educación 2020, a la señora Ingrid Olea Sepúlveda, que está acompañada por la líder de proyecto, señora Claudia Silva, y también por la periodista, señora Carolina Leiva. Le entregamos la palabra, estimada. Rogamos ahí pueda desocupar el espacio para que pueda... Ah, perfecto. Perfecto. Mientras tanto, solo para recordarle a las y los parlamentarios, me informan que la votación será aproximadamente a las 12:55, porque la orden del día termina a las 12:35. Solamente para avisar. Ahí estamos en el micrófono. Sí. Ya, empezamos entonces. Eh, Buenos días a todas, todos, y muchas gracias por esta invitación, Presidenta, y saludar también por su intermedio a todos los presentes acá. Eh, Vengo en representación de la Fundación Educación 2020, que tenemos nosotros no solo un análisis respecto al proyecto de ley en sí mismo desde la normativa, sino también traemos acá la visión que tenemos desde el trabajo que llevamos a cabo cotidianamente hace muchos años con las comunidades educativas y en el territorio. Entonces, eh, yo creo que el diagnóstico sobre el cual se presenta este proyecto lo tenemos, yo creo que compartido, escuchando todas las opiniones que se han presentado acá. Más allá de los datos que presenta también el mensaje de la ley, tenemos que 85% de estudiantes ha presenciado bullying, uno de tres cree que la violencia es un medio válido para lograr lo que quiere, y también desde el lado de los profesionales de la educación, que 40% deja el ejercicio profesional docente en los primeros 5 años y solo un 15% cree que su profesión es valorada en la sociedad. Eh, Esto también lo contrastamos con el trabajo que tenemos desde la experiencia que tenemos en el territorio, en que la convivencia es por lejos uno de los temas más complejos que han tenido que abordar los establecimientos después de la pandemia. Acá aprovechamos de reiterar la importancia de resguardar la continuidad de los procesos educativos y enfatizar con esto que todos los días de clases son importantes. Eh, Hemos visto que las comunidades educativas que han sufrido daños requieren mayor acompañamiento y apoyo. Hemos visto la debilidad en la cantidad de profesionales que trabajan en los aspectos de convivencia, que son pocos, que no tienen de educación exclusiva, que muchas veces no dan abasto entre todos los requerimientos que tienen, y que también existe una debilidad en el trabajo en la comunidad en su conjunto, donde vemos que falta incluir a las familias. Entonces, desde ahí nos gustaría plantear que para tener como contexto para el proyecto, la escuela no es como el lugar donde sencillamente van los estudiantes a aprender, sino que es una parte integral de la sociedad y se tiene que entender como tal. La violencia y la violencia también y los problemas de seguridad que estamos viviendo hoy son un fenómeno multicausal que no existe solo en la escuela por sí sola, y la escuela tampoco existe en el vacío. Eh, entonces, desde ahí nos parece relevante que la convivencia se aborde desde la escuela. Al mismo tiempo, yo creo que es importante poner sobre la mesa que los establecimientos y los profesionales que trabajan en los establecimientos no pueden hacerse cargo de todos, de todas sus problemáticas. Eh, Especialmente en lo que se refiere a salud mental, no son los profesionales del colegio los que van a tener ni los recursos ni las capacidades para poder abordar en su integridad esos problemas. Entonces las escuelas se tienen que ver como parte de una red intersectorial. Desde ahí, los aspectos positivos que rescatamos de este proyecto, en primer lugar, es que resguarda la perspectiva de derechos de la niñez, que ya está consagrada en la Ley de Garantías. Esta ley se demoró muchísimos años en tramitarse, ya es ley de la República desde el año 2022, y lo que se presenta en este proyecto de ley está en línea con eso, abordando la convivencia desde un enfoque formativo y tratando de salir del enfoque punitivo que se tuvo durante muchos años.
y esto es importante para construir esta cultura escolar basada en el respeto mutuo. En segundo lugar, y yo creo que es uno de los aspectos más relevantes de este proyecto de ley, es que integra y armoniza una serie de normativas e instrumentos que ya existen. Hoy existe normativa del ministerio, de la agencia, de la superintendencia. Ahora recientemente se suma a esto la ley Karin, que regula desde el empleador la violencia en el trabajo, y el agobio que hablábamos inicialmente de los profesionales y en los establecimientos viene también muchas veces de ahí, no solo de las problemáticas, sino también de las exigencias que tienen. Y creemos que en este proyecto hay una oportunidad, que después vamos a ver que se puede avanzar, pero hay una oportunidad de ordenar toda esta normativa para poder, ojalá, simplificar y poder hacer la vida más fácil a los trabajadores y que puedan concentrarse efectivamente en abordar las problemáticas que enfrentan y no en preocuparse de cumplir la normativa. Y también rescatamos y valoramos el sistema de monitoreo que se plantea la agencia, que permite recopilar datos y evidencia y con esto tomar decisiones pedagógicamente informadas. Esto creemos que puede ayudar a identificar tendencias, a evaluar la efectividad de las políticas y hacer ajustes necesarios para mejorar la convivencia. Y además rescatamos que en particular este sistema de monitoreo incluye recursos para su desarrollo ampliado al país. Ahora, creemos también que este proyecto presenta varias áreas de mejora, por ejemplo, en la promoción y la prevención. El proyecto tiene un enfoque formativo, pero a ratos se centra en las faltas que ocurren, en las sanciones que se van a tener, en vez de fortalecer las acciones de promoción y prevención de la violencia. Las estrategias de prevención debiesen incluir programas de educación emocional, habilidades sociales, resolución de conflictos, y es crucial también abordar no solo lo que refiere a las sanciones que a quienes cometen actos de violencia o actos en contra de la convivencia y el buen trato, sino también a las víctimas abordando con acciones de reparación, que creemos que está presente, pero se puede fortalecer. En segundo lugar, existe en algunas partes del proyecto una clasificación de conductas que si bien está pensada para que la superintendencia pueda clasificar las distintas faltas que ocurren, esto retrocede en lo que se avanzó en nuestro país con la Ley de Garantías de la Niñez, en no clasificar las conductas y hacer una graduación de conductas, sino que en la ley se plantea que esta graduación debe considerar siempre el contexto en el que ocurre. Esto es importante de cruzar para una mejor comprensión y abordaje. No es lo mismo una situación que se puede abordar con un niño o niña que tiene un entorno familiar que respeta, acoge, entiende esa problemática, que un niño o niña que no tiene esas mismas condiciones, y los abordajes y respuestas ante aquello no debieran ser la misma solo porque la falta o la problemática que se enfrentó fue la misma. Creemos que, si bien lo mencioné en las áreas en lo que rescatábamos, que acá hay una oportunidad de ordenar una cantidad de normativa que hoy existe, creemos que está la oportunidad también, dado que estamos en paralelo en el proceso de actualización de bases curriculares, que esto se incorpore para que el currículum esté también alineado con esta política, y también debiese estar alineado con los planes de formación ciudadana, donde se vincula el aprendizaje con la convivencia en democracia. En la ley 20.911 se exige que todos los establecimientos cuenten con un plan de formación ciudadana, y esto debiese alinearse y potenciarse con lo que exige esta normativa de convivencia, y no, como mencionamos antes, seguir agregando más tareas que tiene que cumplir el establecimiento. De esta manera esperamos que esta integración de objetivos permita abordar el proceso formativo de una manera
más holística y construir una cultura escolar más cohesiva y respetuosa. 2 minutos. Con respecto a la articulación intersectorial, como mencionábamos, la Ley de Garantías de la Niñez avanza mucho en este rol de coordinación intersectorial y en esa misma ley se plantea que la Oficina Local de la Niñez es el dispositivo local en el que se articula la red intersectorial y cómo el Estado responde ante las vulneraciones de derechos y la promoción y protección de derechos también. La misma ley plantea mesas de articulación comunal, regional, nacional, que integra recursos valiosos como son los que hoy día tiene el Ministerio de Salud, el programa Chile Crece Contigo, que en esta misma ley se amplió hasta los 18 años. Entonces, esa coordinación la vemos ausente y se puede potenciar para abordar de manera integral los problemas de convivencia. Y un último problema que vemos también que se puede mejorar es que existe un riesgo de que este sistema de monitoreo que se plantea pueda estigmatizar a comunidades educativas en la medida en que los datos que ahí se capturan no sean debidamente resguardados y no sean utilizados para el fin que se plantea en la ley con el que estamos de acuerdo, que es el monitoreo de la convivencia y el aporte a los establecimientos para la toma de decisiones pedagógicas. Para cerrar, reconocemos como un avance este proyecto de ley, sobre todo en el aspecto de incorporar la perspectiva de derechos y armonizar y ordenar la normativa y perdón, tenía acá. Estas áreas de mejora que mencionamos, esperamos que puedan avanzar en su tramitación para que este proyecto pueda seguir avanzando y se convierta en legislación. Y desde Educación 2020 quedamos a disposición acá de las y los legisladores y legisladoras para seguir avanzando, no solo en la tramitación, sino también quedamos a disposición para apoyar el proceso de implementación y seguimiento con el objetivo de garantizar una educación de calidad en un ambiente seguro y respetuoso para todas y todos los estudiantes en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, señora Ingrid. Ahora corresponde darle la palabra a las representantes del movimiento La Voz del Estudiante del Colegio Jerónimo Rendix de La Serena, las señoritas María Paz Cabrera Briceño y Francisca Vargas Castillo, quienes tienen 10 minutos para exponer. ¿Aló? ¿Se escucha? Hola. Bueno, primero quiero iniciar dando las gracias a todos. Buenos días a todos los presentes, las presentes. Darle las gracias a la presidenta de la Cámara de Educación, Emilia, muchas gracias. A Carolina Tello, porque siempre creyó en esta humilde causa que es ay, perdón, estoy muy nerviosa. En ser una mejor educación y más que nada por parte de los mismos estudiantes, porque siempre se habla desde los adultos en hablar de la educación, pero también hay que ver a los mismos estudiantes que somos los que nosotros ahora estamos ejerciendo. Bueno, em, nosotros somos un porcentaje de estudiantes que estamos en representación de la región de Coquimbo. Nuestra causa inicia por el suicidio de una compañera amiga a causa del bullying. Y... Ay, perdón. Va a ser posible el hecho de proteger. Bueno, eh, como comencé, perdón, estoy muy nerviosa. Nosotros comenzamos a raíz del fallecimiento suicidio de una compañera amiga, Antonia Lobos, por mejoras en la educación, mejoras en la ley de educación en temas de bullying, ya que sentimos que está muy dejado de lado y también tenemos conocimiento de que el Ministerio de Educación sacó una ley y la quisimos fusionar y ya sabemos que está en fusión. Em, Queríamos dar nuestros puntos a parecer, cuáles son los que nos gustaría que quedaran en hincapié de nuestra ley, que se fusionen con la ley del Ministerio de Educación. Uno de nuestros hincapié es que parte del Ministerio de Educación menciona que ¿cómo era? Que los colegios subvencionados abarcan y nosotros creemos que colegios públicos, colegios subvencionados y colegios privados deberían abarcar en su totalidad las leyes que nosotros estamos proponiendo y que obviamente se va a fusionar, porque todos somos alumnos, todos somos estudiantes, no debería ser
una diferencia económica, una diferencia en en el colegio que uno está, el que te apoye. Ese es mi punto. Hola, ¿se escucha? Ok. Bueno, yo me presento, soy Francisca Vargas. Veo muchas caras conocidas el día de hoy. Quería también partir diciendo gracias y saludarlos a todos, todas los presentes. Como dijo mi compañera, partimos por Antonia Lobos Rivera, que lamentablemente tomó la decisión de suicidarse hace ya un año. Nosotros volvemos el día de hoy para dar a conocer nuevamente este caso, para seguir hablando, para que esto no quede atrás y que la ley de acoso escolar tenga un nuevo futuro. Ok. Sabemos que la ley del gobierno tiene puntos muy similares con nuestra ley, puntos que queremos salvar de nuestra ley, que creemos que son importantes, que no se olviden, como mencionó mi compañera María Paz, que no se haga separación en colegios públicos, subvencionados y privados. Creemos que todos merecen el mismo derecho de una buena convivencia, una buena educación en su ambiente escolar. También hablar sobre o sea, que exista un consejo representativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solamente se hable de un encargado de convivencia escolar, sino que se hable de un consejo. ¿Quiénes serían partes de este consejo? SEAL, Centro de Padres, director y profesores. ¿Por qué? Porque esto puede ser un área más representativa, ver desde diferentes puntos de vista cómo podemos combatir este flagelo que es el bullying. Esto es para cuidar nuestras futuras generaciones. Esto es para una buena convivencia. ¿Qué seríamos de un futuro sin un buen trato? Esto es un avance a nivel cultural. Esto es cultural y económico que se merece tener. Muchas gracias. Bien. Eh, ¿Ahí sí? Ok. Bueno, de verdad queríamos agradecer, ya que es nuestra segunda vez aquí. Queremos que el caso de Antonia, como el de muchas personas más, no se olvide. Esto de verdad es un flagelo. Esto es un problema que hay que combatir. No con mano dura, sino con comprensión, disculpen. Porque víctima como victimario merecen ayuda psicológica en problemas de bullying. El victimario por algo está ejerciendo acoso. Queremos una asistencia social para victimario y ayuda psicológica para ambos. Aquí. Estamos muy felices por que se refundan las leyes y agradecemos a todos por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su testimonio. Vamos a darle la palabra a la diputada Tello. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero agradecer la disposición de esta comisión a recibir, como decían ellas muy bien, por segunda vez a las representantes de La Voz del Estudiante, esta organización que se conforma de manera espontánea a propósito del suicidio de su compañera de colegio. Fue un caso, como yo les comentaba hace un par de semanas, muy complejo para nuestra región, donde realmente llegó, yo diría, a todos los rincones, y yo estoy muy orgullosa de poder acompañar acá a las dirigentes que han hecho un trabajo, yo creo, realmente increíble. Ella decía un año, ha pasado ya desde que Antonia nos dejó. Sin embargo, ellas en un año han logrado hacer algo que quizás muchos de nosotros y nosotras que estamos legislando no hemos sido capaces de hacer, que es con fuerza, con decisión y convicción empujar un proyecto que es tan relevante al punto de generar un proyecto de resolución en algún momento que fue aprobado por una importantísima mayoría, que llega al Ministerio, a la Subsecretaría de Educación, es tomada por ellos y, bueno,
conocemos también otros terribles casos de otros lugares de nuestro país donde también se sumaron justamente. Hay otro proyecto también refundido acá, que la autora principal es la diputada Erika Olivera, con ella también. Sé que hay un arduo trabajo respecto del Observatorio de Salud Mental, también lo conversábamos acá con las dirigentes, y qué bonito ver cómo con fuerza, con decisión y con el afán de solucionar y mejorar las cosas, se puede generar esta sinergia y hoy día poder en la tarde votar en general esta iniciativa, y yo por eso quiero motivarlas a que siempre sean así, que nunca cambien y van a llegar, van a seguir llegando lejos, ya están aquí, imagínate segunda vez la comisión con un proyecto que ustedes en conjunto con otras personas, compañeros, compañeras que les acompañaron en los respectivos conversatorios y espacios, hoy vemos cómo ese trabajo sigue avanzando, y yo creo que, y estoy muy convencida de que va a ser ley de la República prontamente, porque sabemos que es una necesidad que tienen las y los estudiantes, pero también la comunidad educativa en general. Sabemos que hay casos terribles de maltrato a profesores, profesoras, que también entre incluso apoderados y apoderadas se han producido algunos conflictos, y creo que esta es una oportunidad histórica, hermosa, para poder solucionar y tener una mejor convivencia. Así que nuevamente muy orgullosa de poderlas haber acompañado y verlas cómo han crecido, y bueno, decirles que siempre vamos a estar en esta comisión también, no me cabe duda, a disposición de escucharles siempre. Así que gracias. Gracias, diputada. Agradecer a las estudiantes, la verdad que creemos que es fundamental, importante que en algunas ocasiones nos acompañen. Ayer también estuvimos a otro centro de alumnos en la comisión, y por supuesto que es importante porque son las protagonistas de esta comisión, que es la Comisión de Educación. Escucharlas es muy importante. Vamos a dar la palabra a los señores y señoras diputados que quieren hacer alguna consulta a los expositores. Tiene la palabra la diputada Concha. Gracias, presidenta. Yo más que consulta específica, creo que los invitados, tanto los de ayer como los de hoy, nos han planteado las distintas inquietudes y las distintas miradas que obviamente nos dejan más claro para enfrentar lo que es este proyecto de ley. Yo creo que esta instancia era necesaria e importante. Agradecer también la disposición que hubo en la comisión de poder acceder a que vinieran todos los invitados a exponer. Creo que esta mirada es sumamente relevante. La sociedad civil es importante en la tramitación de un proyecto. Debemos ser responsables en lo que acá se legisla, en lo que se emana de esta comisión, y no solo de esta comisión, sino del Congreso Nacional, porque el gran problema con el que luego nos enfrentamos, o con el que luego se enfrentan quienes tienen que hacer uso de la ley, es que la ley tiene vacíos, de que la ley no es aplicable, o que la aplicación finalmente no es la que muchas veces se espera. Entonces, yo agradezco la exposición nuevamente de nuestros invitados del día de hoy. Creo que las aprensiones que cada uno de ellos tienen respecto a este proyecto de ley es muy legítima. Yo igual tengo mis aprensiones, creo que vuelvo a insistir en esto, hay que ser responsables porque acá se enfrenta algo que es sumamente importante y sensible, que es la educación. Y hay casos, y el que mencionan las estudiantes, y hay situaciones que en verdad son sensibles, que en verdad son muy loables, digamos, pero también tenemos que tener la responsabilidad de que la ley sea lo mejor posible. Y acá estamos hablando de convivencia, un tema que hemos tratado en reiteradas oportunidades. Yo creo que aquí tenemos que hacer frente, pero con la mayor de las responsabilidades. Así que no veo muchos diputados de la Comisión de Educación, pero saco la cara ahí por los diputados de la Comisión de Educación. Muchas gracias. Bueno, la presidenta, por supuesto, pero dije además. Así que muchas gracias a todos nuestros expositores. Sí, bueno, me sumo a las palabras de la diputada Concha, porque creo que es importantísimo en cada proyecto de ley que nosotros estamos a puertas de votar. Es importante escuchar a todos los actores. Ayer tuvimos una maratónica sesión en donde tuvimos aproximadamente 15 invitados, y creo que es fundamental escuchar de todos los ámbitos, y cada uno desde su mirada podrá darle sentido a algunas ideas y otras no. Creo que se dieron todas las visiones. El proyecto, sin duda, lo lamento. El proyecto, sin duda, hoy día se va a votar, y ya no tengo la menor duda que todos los diputados y diputadas tienen ya una visión macro de este proyecto, que muchas veces sí le ayuda a ustedes,
esos pequeños detalles uno no los ve, porque simplemente pertenece a la Comisión de Educación, pero no está en el día a día de los colegios, no está en el día a día de los centros de padres, en el día a día de los alumnos, y ese insumo es sumamente importante para nosotros. Así que agradecerle, y por supuesto también agradecerle a la presidenta que tuvo la decisión de hacer este esta maratónica sesión que sin duda valió la pena. Así que, subsecretario, le damos la palabra antes de terminar la sesión para poder finalizar. Muchísimas gracias, presidenta. Eh, a ver, en primer lugar, por cierto, sumarnos desde el Ejecutivo a agradecer a todas las personas que han estado, bueno, hoy día y que estuvieron ayer presentando sus visiones. Es muy importante para nosotros, en el fondo, tener estas distintas miradas, estas distintas, en el fondo, perspectivas, que además creemos que es parte, o sea, no creemos, tenemos la convicción profunda de que es parte de la riqueza del debate legislativo. En ese sentido, quisiera solamente voy a concentrarme como en dos ámbitos. El primero es ratificar la disposición y la voluntad total del Ejecutivo a hacer o sea, al trabajo legislativo, en términos de que vamos haciendo las modificaciones que sean necesarias en algunos elementos para poder efectivamente resguardar los propósitos y los fines que tiene este proyecto de ley, ¿no? Y en ese sentido ratificar en la disposición. Nosotros ya lo hemos conversado, bueno, con varios nos hemos estado juntando, haciendo trabajo como de ir profundizando. Con varios de los que estaban ayer, de hecho, les explicamos algunas de las normativas. Por ejemplo, creo que respecto al tema del consejo escolar es bien importante. Nosotros ya estamos trabajando ahí en indicaciones porque lo que se persigue aquí, y lo conversamos yo creo que en la primera sesión que tuvimos de audiencia, lo que se persigue no es efectivamente hacer un impacto que pueda tener como incidencia en elementos más del proyecto educativo del establecimiento educacional en absoluto, sino que lo que se busca es que a través de la participación se pueda dotar de mayor legitimidad, de mayor autoridad también a lo que se define en los reglamentos, en los instrumentos de gestión que ya se cuentan, ¿ya? Entonces, en ese tema ya se está trabajando en indicaciones y vamos a hacer indicaciones para poder, en el fondo, ir precisando todos aquellos elementos que han sido levantados como preocupaciones, ¿no? Ahora, es bien importante y quisiera como respecto a elementos a clarificar, ¿no? Algunos elementos en puntual. Lo primero, y que me parece que es súper necesario aclarar, es que el proyecto tiene un enfoque de promoción de derechos, em, pensando en el fondo en cómo resguardamos derechos y garantías constitucionales a todos los niños, niñas, jóvenes, adultos, a todas las personas que son parte, que conviven en una comunidad educativa. Y en ese sentido lo que se busca es resguardar la integridad de los derechos, en el fondo, de la niñez, que tiene una aplicación general. Ahí creo que lo comentaba, no me acuerdo si fue Francisco o María Paz, pero a nosotros desde el Ejecutivo nos parece que es muy importante que no hay tipos de niños en relación a sus derechos, sino que todos los niños y todas las niñas, en el fondo, independiente del tipo de administración del establecimiento en el cual ellos estudian, tienen derecho al resguardo de sus derechos como un marco general. En este sentido, eh, lamentablemente, hemos visto casos de bullying, de situaciones de problemas de convivencia en todas las dependencias. Lo veíamos en la mañana en otra comisión. De hecho, donde más han aumentado los casos de problemas de convivencia es en establecimientos particulares pagados. Donde más ha aumentado, la verdad, las denuncias, ¿ah? No necesariamente los casos, hay que hacer una distinción entre casos y denuncias, pero en base al reporte que nosotros tenemos de la superintendencia, donde nosotros tenemos más denuncias es en los establecimientos particulares pagados, y nos parece que es importante que haya un marco general que permita el resguardo de derechos. En ese sentido, bueno, estuvo presentado también, yo creo que también en la primera comisión estuvieron los padres de Katy Winter, que ellos planteaban que no podía ser que por un colegio privado era una especie como de, ellos hablan como una especie de embajada donde el resguardo de los derechos de los niños queda como sujeto al manejo que se tenga en el establecimiento. Y nosotros creemos que debe haber un marco de protección que sea general en términos del cuidado que tenemos para todas las personas em, en el país. Y aquí hay un tema, quiero hacer un pequeño hincapié, aquí hay un tema que tiene que ver con el resguardo a las personas que están en esa comunidad,
para el cuidado y como este marco de protección, pero también hay un tema que tiene que ver con qué es lo que queremos formar en los establecimientos educacionales. Y yo creo que todos en esta mesa puede haber debate respecto a la forma en que se pueda abordar en algún contexto o precisar en algunas indicaciones, en algunos artículos de la ley. Pero yo creo que hay consenso en que lo que queremos que se forme en el sistema educacional, bueno, y que es lo que se plantea en la Ley General de Educación, además, es en el fondo para la resolución pacífica de conflictos, para culturas de no violencia, para culturas de respeto, ¿no? Y creo que en eso hay un acuerdo bastante transversal. El artículo 43 de la Ley General de Educación, que en esto es ley orgánica, de la cual se ancla además el reconocimiento oficial, plantea de hecho que todos los proyectos educativos deberán siempre resguardar el principio de no discriminación arbitraria, no pudiendo incluir ninguna condiciones o normas que afecten la dignidad de las personas, ni que sean contrarias a los derechos humanos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial aquellos que versen sobre derechos de niños, niñas, jóvenes, ¿no? Entonces, quisiéramos como precisar en el fondo que no tiene que ver con condiciones distintas, ¿sí? O con vulnerar el derecho a la libertad de enseñanza, que por cierto nosotros hemos señalado en diversidad de ocasiones que es un derecho que nosotros buscamos cuidar y preservar. Pero sí es importante que tengamos un marco de, en el fondo, promoción de derechos que sea común para todos y todas. Eso es respecto a, en el fondo, el foco del proyecto de ley. Finalmente, me quedan dos ideas. Ya, gracias. La presidenta de la comisión me miró, pensé que estábamos pasados de tiempo. No, está bien. Está bien. Es importante, ¿no? Ese es un elemento muy importante. Otro elemento importante que también es necesario precisar o recalcar más que precisar, es que lo que busca el proyecto de ley es todo el abordaje de la promoción de una buena convivencia. Este no es un proyecto de ley que busque como legislar para casos extremos de violencia. De hecho, para eso el país ya tiene regulación, ya se aplica una regulación. Lo que este proyecto de ley busca es desde un enfoque formativo y desde un enfoque en que mire la comunidad educativa, cómo promover, es cuando uno mira el enfoque de escuela total, en el fondo lo que está en la base de la pirámide, y cómo promovemos en el fondo una formación y una cultura educativa que sea promotora del resguardo de derechos, de una adecuada convivencia. De hecho, bueno, hay varias cosas más pequeñas que quisiera ir aclarando, pero yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero, por ejemplo, alguna de las presentaciones, no tengo tengo anotado, pero tendría que ponerme a buscar, señalaba que el Estado tenía que tomar medidas. Y la verdad es que no, cómo está redactado el artículo no habla de tomar medidas, sino que de promover la adopción de medidas. Por lo tanto, lo que buscamos nosotros es que el Estado promueva esas medidas y esas medidas se van tomando en los establecimientos educacionales, ¿ya? Entonces, porque efectivamente también nos parece que es valioso que esas medidas se puedan ir tomando con espacios de participación, de involucramiento de los distintos actores. Bueno, sobre el Consejo Escolar ya aclaré que no le estamos dando facultades resolutivas, eso creo que es bien importante. Respecto al tema de la conformación de los centros de padres y centros de estudiantes, ojo, porque ahí se habla de proveer medios para la conformación, no para el funcionamiento permanente, sino que facilitar y promover medios para que se puedan conformar estos espacios de participación, porque además en la conciencia de que en el fondo el tener más espacios de participación ayuda a fortalecer la convivencia, ayuda a fortalecer también la autoridad pedagógica desde una perspectiva basada en mayor participación, mayor democracia, ¿no? Por cierto, cuando hablamos de democracia, estamos hablando de democracia en los canales, en los procesos y en los espacios que son definidos para aquello, ¿no? Y eso es parte que nos parece muy importante como resguardar y como no entender en ese marco, ¿no? Quizás bueno, igual nos parece que si es que hay formas en que podemos complementar y enriquecer lo que se entiende por noción de convivencia educativa, bienvenido sea. O sea, en eso total disposición a que vayamos complementando. Si nos parece que, por ejemplo, salió, creo que planteó Teresita Jensen, si mal no recuerdo, la idea de poner relaciones armónicas. O sea, no hay,
está totalmente la disposición desde el Ejecutivo de ir complementando e incorporando esos elementos. Em, mm, Otros elementos que nos parezca relevante poder ir aclarando. Por ejemplo, esa distinción de casos para la mediación por tipo de conflicto y todo, no es que sea para los establecimientos, sino que son criterios para que la superintendencia pueda ir definiendo dónde se puede hacer mediación o dónde corresponde hacer una mediación. Así como también surgió en alguno de los comentarios el tema de que los casos de acoso son casos afuera de los establecimientos educacionales. Por cierto, es afuera de los establecimientos educacionales en contexto o en relaciones que tienen que ver, en el fondo, con el contexto educativo. De hecho, nos pasó, yo diría que era un mes, un par de meses, un caso que fue de público conocimiento en Lota, donde afuera de un establecimiento educacional, en la plaza al frente, ocurrió un tema de violencia muy extrema. Y eso nos parece que es importante porque además fue en el contexto de la salida del establecimiento educacional. Nos parece que es bien importante que puedan ser considerados dentro del marco del proyecto de ley. La categorización de conflictos, ya me refería a eso. El tema de la política nacional de convivencia. Ojo, porque aquí lo que se está haciendo es darle carácter legal al mandato. En realidad, a quien se le está dando ese mandato es al Ministerio de Educación de tener la política, porque la política el país ya la tiene desde el 2002. De hecho, ha tenido la política 4 actualizaciones. La última es la que se presentó ahora un par de meses y que es de 2024 al 2030, pero siempre ha sido por la definición del Ejecutivo. Y de hecho, quiero aquí rescatar en un tema que es transversal, que ha sido actualizada por gobiernos de distinto color político, por decirlo así, ¿no? Ha sido la política de convivencia ha sido una política que ha tenido compromiso desde distintos gobiernos, pero nos pareció que era importante darle un carácter legal y darle ese anclaje de modo tal de dar también certezas respecto a la existencia de esta política. Y esta es una política que da orientaciones, marcos de actuación, como en el fondo un marco de acción respecto a cómo abordar la convivencia en los establecimientos educacionales. Finalmente, quizás lo último que me falta es el concepto, como clarificar algunos elementos respecto a autonomía progresiva, en lo cual es importante recalcar o recordar, más bien, por su intermedio, presidenta, diputados y diputadas, sí, ya, que la autonomía progresiva ya está incorporada en el ordenamiento jurídico del país mediante la suscripción y la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que de hecho fue suscrita en el año 1990. Este es un principio inspirador del instrumento jurídico en derecho internacional. Fue, bueno, vastamente bien exhaustivamente explicado el día de ayer por UNICEF, pero si bien Chile no cuenta con un control de convencionalidad, así como similar al control de constitucionalidad en casos de instrumentos internacionales, sí el sistema ha asumido que se incorpora en el ordenamiento jurídico en principios, en el fondo, este principio ha sido incorporado en el derecho preferente de los niños, en la autonomía progresiva, en el derecho a ser oído, en el derecho a la supervivencia, al desarrollo y el derecho a la vida. Entonces nos parece que en el fondo este es un principio que ya está incorporado y que lo que se hace aquí es, bueno, reconocerlo, ¿no? Finalmente, bueno, solamente reiterar esta mirada que este proyecto de ley busca dar esta mirada más de promoción y de avanzar en que el sistema en su complejidad y en su completitud pueda abordar el desafío de la formación para la convivencia desde una perspectiva formativa y ratificar la disposición y el compromiso del Ejecutivo en poder trabajar conjuntamente en indicaciones para hacer que este proyecto, bueno, que es parte del proceso legislativo, ¿no? Gane en el fondo en representatividad, en pertinencia, en significancia, para poder resguardar aquello que yo creo que todos y todas compartimos, que es que las escuelas sean espacios de seguros de convivencia, de bienestar, de resguardo de derechos para todas y todas las personas que desarrollan su vida al interior de las comunidades educativas. Eso. No sé si me quieren complementar con algo o... Muchas gracias. ¿Estamos? Bueno, sí estamos. Muchas gracias, O sea, presidente. solo pues. Sí, no, está bien, está bien, Sí. está bien. Muchas gracias, subsecretaria. Podemos Entiendo que seguir. no hay más intervenciones, pero a mí me gustaría tomar la palabra también para referirme a algunos elementos que se dieron en las presentaciones. Aprovecho de agradecer a la diputada Marcia Rafael por reemplazarme el tiempo que tuve que ausentarme. No, excelente. Sin duda me imagino que
estuve muy bien reemplazada. Me quería referir a varios temas. Lo primero, me llama la atención que en muchas presentaciones se haga un hincapié tan grande en la comunidad LGBTI, cuando este es un proyecto que efectivamente viene a abarcar situaciones mucho más amplias de convivencia educativa. Pareciera ser que hay alguna fijación con ese tema. Y me quiero referir particularmente también a cuando se habla de las categorías protegidas de discriminación. Las categorías protegidas de discriminación no se refieren a grupos de la población, sino que a características inherentes de cualquier persona, sea esto un estudiante, un trabajador de la educación, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que es una confusión que se señale que esta es una normativa ideológica, toda vez que estas categorías de protegidas de discriminación están reconocidas por tratados internacionales de derechos humanos y precisamente con todos los pronunciamientos y van en línea con todos los pronunciamientos en contra de la discriminación, y creo que eso se ignora muchas veces en las distintas presentaciones. Quiero hacerme cargo también de lo que señalaba la señora Ingrid de Con mis hijos no te metas. No es efectivo que alguien pueda perder su trabajo por no conocer la definición de discriminación de la ley antidiscriminación. Alguien podría vivir una sanción por discriminar, pero creo que compartimos acá el objetivo, y lo digo en serio, creo que acá todas y todos, pese a nuestras diferencias de buena fe, compartimos el objetivo de que ningún profesor y profesora discrimine a un estudiante por cualquier situación. Esa es lo que establece la ley. Respecto a la situación de los estudiantes trans, me llama mucho la atención que se detuvo mucho tiempo la señora Ingrid para hablar respecto a la ley de identidad de género, respecto a la hormonación, pero eso no tiene nada que ver con el proyecto que estamos discutiendo. No hay ninguna norma que haga alusión ni a la ley de identidad de género ni a la hormonación en este proyecto de ley. La ley de identidad de género ya es ley de la República, nos guste o no. Es una ley de la República que se aplica muy a gusto mío, muy a pesar de algunos otros, pero es una ley de la República. Creo que he abarcado todo. Lo último que quisiera terminar respecto a la exposición de doña Teresita. Creo que hay que distinguir también la prohibición de discriminación de la adopción de medidas afirmativas. No es lo mismo. Prohibir discriminar no es lo mismo que obligar a un establecimiento educacional o al Estado a tomar medidas como crear una mezquita o un templo especial. Me parece que eso es ridiculizar un poco el punto. Porque precisamente las medidas afirmativas podrían dar lugar a acciones positivas por parte del Estado, no de los establecimientos educacionales, no de cada establecimiento educacional, sino del Estado para prevenir la marginación de ciertos grupos históricamente discriminados. Por eso creo que es importante que interpretemos fielmente a la norma el proyecto que estamos discutiendo y que lo miremos en toda su amplitud, no precisamente enfocado en sesgos ideológicos o en una fijación con la población LGBTI, sino que entendamos que es un proyecto que viene a hacerse cargo en general de la convivencia educativa y que a mi juicio espero se apruebe, porque creo que tenemos un problema real de violencia, de discriminación, de abusos, de malos tratos en los establecimientos educacionales. Esto no da para más, tenemos que tomar acciones y, por cierto, vamos a tener diferencia en cómo se dan esas acciones, pero creo que rechazar la idea de legislar este proyecto sería un error, porque nos quedaríamos sin la posibilidad de avanzar. Si aprobamos este proyecto podemos hacer indicaciones, podemos discutir, tenemos que llegar a acuerdos, porque nadie tiene mayoría en este Congreso. Tenemos que llegar a acuerdos, pero creo que precisamente fijarnos el objetivo de ponernos de acuerdo para erradicar la violencia, la discriminación y los malos tratos de los establecimientos educacionales es un objetivo bastante noble y que deberíamos cumplir. Eso. Por supuesto, diputada Rafael, si está abierta la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, de acuerdo en la misma línea que usted señala, yo creo que es sumamente importante, y aquí se vio ayer especialmente, hoy día también, lo importante que es modificar esta ley. Esta ley tiene muchas interpretaciones, como la que usted acaba de señalar. Entonces, una ley no puede tener interpretaciones, si no estamos rápidamente con los abogados, con demandas en los colegios. O sea, aquí tiene que estar todo claro, subsecretario. Por ejemplo, le señalo una sola cosa. Cuando se hablaron algunos de la asesoría legal, está absolutamente amplia esa asesoría legal. O sea, aquí hay que definir muchos conceptos que están abiertos, hay muchos temas que están absolutamente abiertos y esta ley hoy día es impracticable así como está. Se necesita absolutamente indicaciones del Ejecutivo. Entonces, como yo no tengo la certeza de que van a haber indicaciones del Ejecutivo, yo esta ley tengo que rechazarla, por lo mismo. O sea, en general tengo que rechazarla, porque ¿qué pasa si la apruebo y no hay ninguna indicación? Entonces, claramente, primero el Ejecutivo es el que me tiene que demostrar que van a haber modificaciones para mejorar la ley y después podemos ver si la vamos a aprobar o no. Solamente quería dejar en claro eso, mi subsecretario. Muchas gracias, diputada Rafael, diputada Concha y luego diputado Schubert. Muchas gracias,
Presidenta. Solamente señalar, ya lo dije hace un rato atrás, el tema de la responsabilidad que existe en nosotros los parlamentarios para tramitar y llevar adelante la legislación, ¿cierto?, de una iniciativa de ley que además en lo aplicable es cuando se generan estas dificultades. Nosotros hemos escuchado las distintas visiones y yo espero de buena fe, como dijo la presidenta, de que acá esta ley sea una ley responsable con el tema que se está tratando, que es la convivencia escolar. En ese tema no nos perdemos. Es necesario poder regular de alguna forma, mejorar el tema de cómo llevamos adelante la convivencia escolar, sobre todo en un tiempo en que hemos visto el aumento de la violencia. En la mañana la comisión investigadora lo comentaba, incluso la preocupación que tenemos con el aumento de la violencia. Esto se liga también al tema de la seguridad que vivimos como país, porque además los estudiantes hoy día son presa, digamos, también de todas estas organizaciones que buscan también a los niños ni adolescentes para poder llevar adelante todo el tema de microtráfico. Esto lo vemos también en los establecimientos educacionales. Y esto también es parte de las cosas que dentro de la convivencia escolar, no solo de la discriminación en sí, porque la discriminación, en las distintas formas de discriminación que existe a las distintas eh, personas, todo en alguna forma, quienes llevamos adelante, ya sea un pensamiento o lo que sea, somos muchas veces discriminados de alguna manera. Entonces, eso lo tenemos que regular, pero lo que yo quiero hacer énfasis a quienes también han seguido de muy cerca esta comisión, a quienes nos están viendo también el trabajo que hacemos desde este Congreso Nacional, es la responsabilidad con la que legislamos y no en un sesgo ideológico, digamos, como tal. Y eso también un llamado a los diputados de esta comisión a que lo puedan considerar, porque efectivamente tenemos que llevar adelante una ley que sea aplicable, una ley noble que toma casos como, vuelvo a tomar el ejemplo de las estudiantes, que me parece muy importante. No la podemos llevar o sesgar a un tema ideológico como tal. Acá tenemos que ser responsables y por eso también es importante lo que acá y la subsecretaria también ha mencionado y los que acá hemos expresado nuestra opinión respecto a esto. Entonces yo solamente espero de que de una fe esta sea una ley que de verdad sea como acá se ha dicho, como lo dijo la presidenta, como lo dijo la subsecretaria, y no sea también una ley inclinada hacia lo ideológico, porque eso sería obviamente muy contrario al objetivo de lo que se quisiese lograr. Eso, presidenta. Gracias, diputada Concha. Diputado Schubert, finalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a los expositores y agradezco sus intervenciones. Bueno, es una consulta por su intermedio, Presidenta, al gobierno, representado a la subsecretaria. A ver, yo creo que todos coincidimos y lo hemos dicho varias veces que es necesario una norma que regule y que vele también mucho por evitar hechos de violencia en los establecimientos educacionales, y eso yo creo que estamos todos de acuerdo. El tema es cómo, ¿no es cierto? Y no por eso vamos a sacar también una ley que en la práctica pueda tener muchos cuestionamientos o podría no ser efectiva. Aquí a esta norma se le han hecho varias observaciones, ha sido bien cuestionada hoy día y también en otras sesiones respecto de varios asuntos que yo creo que es importante también responder a aquello para ver si efectivamente estamos, o sea, cómo lo ve el gobierno estas críticas que se hacen al proyecto de ley. Y me gustaría que fueran también respondidas de manera concreta. Por ejemplo, ahora último, el abogado Barrera señaló que, y terminó de hecho diciendo algo así como hay varios pasajes de esta norma que tienen vicios de inconstitucionalidad. Eh, entonces, si se pueden referir a aquellos, me imagino que estiman que no, ¿por qué no estarían? Solo recuerdo que él mencionó respecto a la autonomía de los establecimientos que se vería vulnerada por la obligatoriedad de establecer un consejo escolar. Dijo que eso vulneraría la autonomía. ¿Cómo ven ustedes aquello? El derecho preferente de los padres estaría por debajo de la autonomía progresiva y en esta norma no se estaría reconocido de esa forma. Y así mencionó dos o tres cosas más. Entonces, si puede la autoridad de gobierno responder respecto de ese punteo de cuatro cosas que mencionó el abogado, cómo lo ve y cómo lo considera, porque es preocupante si estuviéramos aprobando una norma que efectivamente estaría contrariando la norma constitucional, y es algo que nosotros no podemos hacer, y sino cómo se puede enmendar aquello, si eso efectivamente ahora nos damos cuenta en su análisis que es así, cómo se puede enmendar para que esta norma sea una norma que sirva y que no vulnere la constitución y que en la práctica permita efectivamente lo que todos queremos, que es que disminuya la violencia en los establecimientos educacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert, diputado Cornejo y luego la subsecretaria.
Gracias, presidenta. Agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy, a la subsecretaria, ¿cierto? A los expositores. Yo quisiera, presidenta, compartir una vez más una reflexión que me parece importante cada vez que nos toca llevar adelante la discusión de un proyecto de ley, porque todas las iniciativas legislativas tienen por regla general el poder contribuir a hacernos cargo de distintas problemáticas que hoy día tenemos en nuestra sociedad. ¿Qué duda cabe de los problemas que tenemos hoy a nivel nacional al interior de las comunidades educativas? ¿Tenemos problemas de salud mental? Sí, las tenemos. ¿Tenemos problemas de violencia? ¿Tenemos problemas de convivencia? ¿Tenemos problemas de seguridad? Sí, las tenemos. Y efectivamente, el hecho de que exista hoy día esta discusión es para hacernos cargos, para hacernos cargo, perdón. Y el Ejecutivo y el Legislativo tenemos que tener una postura permanente de que la discusión esté enriquecida de todos los actores que finalmente, además, se van a ver directamente impactados una vez, ¿cierto?, que este proceso de trámite se haya convertido en una ley. Y para eso creo que siempre es tremendamente importante que todas las partes tengamos ese ánimo de colaboración permanente para tener una norma que no se convierta única y exclusivamente, como ha ocurrido en otras ocasiones, en letra muerta y que nos da posibilidad de ejercer efectivamente un cambio frente a una realidad que hoy día estamos viviendo en los distintos establecimientos educacionales, porque los alumnos y alumnas lo necesitan de manera urgente, porque los docentes también directamente afectados lo necesitan de manera urgente, los asistentes de la educación y sin duda alguna que los padres y apoderados que ven cómo en los últimos años nos hemos ido enfrentando de manera progresiva a problemas que precisamente tienen que ver con eso, con la seguridad al interior de los establecimientos educacionales, la discriminación, la violencia, la seguridad y la salud mental. Yo creo que en esa dirección y en ese sentido es donde se tiene que desarrollar efectivamente nuestro trabajo, recogiendo las propuestas de los distintos expositores. Hemos tenido una larga lista de expositores y creo que se hace importante que esta reflexión que quiero compartir con usted, presidenta, sea la guía de este trabajo que tengamos que desarrollar. Todas las opiniones son importantes, todas las visiones son importantes, la idea es que las podamos recoger y obviamente que podamos ir enriqueciendo esta ley que estamos hoy día, ¿cierto? Este proyecto de ley que estamos tratando el día de hoy acá en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputado Cornejo. Finalmente le damos la palabra a la subsecretaria y levantaríamos la sesión porque ya estamos cerca del tiempo de votación de la sala. Muchas gracias, presidenta. Quizás me voy a adelantar un poco a la conversación de la tarde, ¿no? Pero en el fondo yo quisiera aquí fundamentalmente ratificar la disposición de... Ah, bueno, antes que se vayan, sí. No las había, me había señalado la diputada Tello que se tenían que ir, así que excusamos a las chiquillas representantes de la voz del estudiante. Muchas gracias por su presentación. Lamento no haber podido estar presente, tuve una urgencia, pero ahí sin duda su visión será tomada en cuenta por las y los parlamentarios. Muchas gracias. Yo quisiera sumarme al agradecimiento, diputada Tello y María Paz y Francisca. Muchísimas gracias. De verdad es muy importante. Además, perdón, presidenta, por su intermedio, yo quisiera como reconocer el esfuerzo que implica para ustedes después de lo que han vivido, el poder estar acá y convertir ese dolor en un aporte a la construcción de una política pública que mejore la experiencia formativa, la convivencia en todos los establecimientos del país. Así que muchísimas gracias. Eso, para ustedes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Volvamos para acá. Lo que quería ratificar es que en el fondo, lo que nosotros estamos planteando y en relación a la pregunta que hacía el diputado Schubert por su intermedio, presidenta, efectivamente lo que nosotros estamos planteando es que tenemos la total disposición a hacer
indicaciones que se requieran para aclarar el espíritu de lo que queremos. Lo que nosotros estábamos lo que está a la base de la participación del Consejo, en el fondo es el diagnóstico de que muchas veces pasa que los reglamentos son construidos como un proceso más como administrativo, sin participación de los actores, de las personas de las comunidades educativas, y por lo tanto después hay como una cierta, como un desprendimiento, entre comillas, y por lo tanto se pierde la legitimidad y la autoridad de ese tipo de reglamento, de instrumentos de gestión. ¿Ya? Entonces, lo que estamos planteando es que haya procesos participativos para efectivamente fortalecer esa autoridad y el rol que tienen estos instrumentos. Ahora, también, y por su intermedio, Presidenta, justo se tuvo que atorar, tuvo que retirar la diputada Rafael, pero ratificar, no, no, solo sí, está bien, yo sé, está atorada, sí, yo lo sé. No, solo ratificar que en el fondo la disposición y el compromiso del Ejecutivo es a trabajar en indicaciones que nos permitan mejorar este proyecto de ley. Y lo que se vota hoy día, recordar, es solamente en general el proyecto, y luego vamos a pasar a la etapa en que se va votando indicación por indicación, donde uno podría incluso rechazar todos, o sea, ni siquiera las indicaciones, todos los artículos del proyecto de ley. Por lo tanto, lo que creemos que es importante es que haya este espacio de conversación, bueno, de legislación respecto a un tema que es tan importante, que es tan sentido para las comunidades educativas, y la verdad donde hemos visto lamentablemente muchos hechos muy dolorosos, no tan solo con estudiantes, sino que también con asistentes de la educación, docentes, incluso personas de los equipos directivos. Hemos visto casos lamentablemente muy, muy complejos, muy difíciles, casos que además yo creo que como país no estábamos muy habituados a ver. Entonces nos parece que es importante avanzar en este marco normativo que nos permita un marco global de cuidado, de promoción y de resguardo de derechos, que es a lo que queremos avanzar con este proyecto de ley. No sé si quieren que podamos dar más detalle, quizás como más específico legislativo, o estamos en la hora, pero sí. Muchas gracias. Entonces entiendo, subsecretaria, por su intermedio, Presidenta, que respecto de las situaciones de inconstitucionalidad señaladas por el abogado Barrero, ustedes van a presentar indicaciones y se comprometen a presentar indicaciones para que ellas no sean inconstitucionales, como lo de la autonomía de los establecimientos o lo del derecho preferente de los padres. Vamos a trabajar en indicaciones, y además yo propongo lo que queremos ver en la tarde, por eso decía que me estaba adelantando un poco, es bueno, un tiempo para indicaciones, pero además lo que yo creo que deberíamos hacer, y que es la disposición permanente del Ejecutivo, es a que las trabajemos conjuntamente. En el fondo los equipos, como lo hemos hecho, claro, de hecho en otras ocasiones. Le quisiera, si me permite, diputada presidenta, un segundo darle la palabra a Francisca Córdoba, que es la abogada que ha estado en el articulado del proyecto, para que además pueda como responder algunos temas específicos. Buenas tardes ya, presidenta, diputados, solo para hacer una precisión de las preguntas de constitucionalidad. Nosotros lo hemos estado trabajando, estudiando harto también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y quisiera hacer mención específica al Consejo Escolar. Acá, tanto ayer como hoy día se han hecho varias menciones y se ha citado el artículo 15, inciso tercero, que nosotros estamos proponiendo. Por un tema de técnica legislativa, esa indicación quedó como una indicación sustitutiva del inciso, pero la verdad es que gran parte de ese inciso es norma vigente. La norma vigente actualmente, si ustedes lo pueden ver en el comparado, el artículo 15, inciso tercero, habla de que el Consejo Escolar tiene como objeto estimular y canalizar la participación en el proyecto educativo. Nosotros la verdad es que ahí no nos hemos metido, por eso nos llama la atención cuando nos dice se están metiendo en el proyecto educativo, porque la verdad es que esa mención no la estamos modificando, son otras partes del artículo 15 que, como eran tantas pequeñitas, por un tema de orden, sustituimos el artículo completo, pero si ustedes revisan el comparado del artículo, podrán observar que varias de esas disposiciones que en el debate de audiencias ha generado preocupación, la verdad es que no son iniciativa del Ejecutivo, sino que es materia de ley ya vigente. Respecto al artículo 15, creo que es importante revisarlo con el comparado. Respecto al derecho preferente de los padres, es un derecho que tiene consagración constitucional. Nosotros no estamos modificando normas de rango constitucional ni ley orgánica constitucional. Por lo tanto, la consagración que tiene la autonomía progresiva, a la cual nosotros hacemos mención, es en alusión precisamente a la consagración que el artículo 11 de la Ley de Garantías hace mención a la autonomía progresiva de rango legal. Por lo tanto,
a todas luces, y esto yo creo que cualquier tribunal constitucional podría identificar, que no hay en riesgo una atenuación o modificación del derecho preferente, pues una garantía de carácter constitucional que ninguna norma de rango legal podría modificar o limitar si no es que la Constitución así lo delega. Por lo tanto, nosotros respecto a la mención de autonomía progresiva es en una enumeración de una serie de derechos que tienen consagración legal en una norma de rango legal. Respecto a una mención que también hablaron, no el abogado Barrera, pero sí sobre las nuevas causales de incumplimiento de obligaciones del contrato. La verdad es que no estamos innovando. Primero, ratificar, que esto es muy importante, que la única persona que tiene la facultad exclusiva de disponer un despido o amonestación a un trabajador es el empleador. Y en ese sentido nosotros no lo estamos modificando. Lo que sí estamos haciendo, estamos adoptando un modelo que el Código del Trabajo ya establece, que tiene en su artículo 160 una serie de causales que podrían dar lugar al término del contrato por causal imputable al trabajador. Y, por ejemplo, en el artículo 140 del Código del Trabajo establece que se entenderá como un incumplimiento grave de las obligaciones que dispone el contrato el atraso reiterado a las faenas del trabajador. Es decir, habilita a que el empleador pueda dar el despido por incumplimiento grave de las obligaciones cuando se atrasa reiteradamente. O sea, eso ya se considera un incumplimiento grave. Nosotros lo que estamos haciendo es que por ley habilitamos al empleador, que es el sostenedor, que si es que él lo estima porque su facultad es exclusiva, él tiene la libertad de administración y dirección del establecimiento, que si alguno de sus trabajadores no ha dado cumplimiento a informar en base a los protocolos y las reglas que ellos han establecido, pueda cursar el incumplimiento grave de las obligaciones u otras sanciones que establezca en su reglamento interno cuando hay un incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato. Es una habilitación legal, no es que el ministerio, ni ninguna entidad, ni la superintendencia va a despedir a un trabajador porque eso es una facultad exclusiva de las y los empleadores. Respecto al proceso participativo, efectivamente el proceso participativo, y ahí esto es algo que la subsecretaria ha señalado, es parte de los artículos que estamos buscando mejorar, porque pareciera ser que la redacción da a entender que los contenidos del plan de gestión y el reglamento interno están sujetos solo a ese proceso participativo, y la realidad es que ese proceso participativo en el diseño de la ley está orientado a fortalecer y levantar necesidades propias de la comunidad, pero evidentemente lo que cada reglamento o plan de gestión deba tener por ley se incorporan según la ley determine cuando entran en vigencia, así como las circulares que ya emite la superintendencia y así como los contenidos que el mismo establecimiento ha elaborado para el desarrollo de estos planes. Esta es una instancia que busca levantar necesidades que van a complementar estos instrumentos y hacerlos precisamente con mayor pertinencia a cada realidad de cada establecimiento, porque este proyecto fija criterios y reglas generales, porque sabemos que la diversidad de los establecimientos sería imposible regularlos vía ley. Y finalmente, sobre las dudas como jurídicas o constitucionales que se han levantado, efectivamente la asistencia jurídica que está regulada, que nosotros estamos proponiendo en el artículo 8º bis del Estatuto Docente, ha generado una serie de inquietudes. Nosotros estamos trabajando en mejorar eso. Solo precisar, de hecho fue una inquietud que con distintos actores ha surgido, era una norma de carácter residual solo para efectos de hechos constitutivos de delito que son ejercidos por terceros en contra del docente en el ejercicio de sus funciones, y que la verdad la orientación de esa norma era lograr que el establecimiento haga una denuncia a todo evento. Hoy en día las denuncias obligatorias del artículo 175 del Código Procesal Penal establecen que el director del establecimiento o los docentes tienen la obligación de denunciar delitos. Lo que nos ha pasado, hemos identificado que muchas veces cuando es un docente que a su vez tiene la obligación de denunciar denuncia, queda denunciando solo. Por lo tanto, era solamente la denuncia. La denuncia es un documento informal que puede presentar cualquier persona sin patrocinio del abogado, no implica representación en juicio, no es una obligación a querellarse ni a sostener la acción penal, porque además las acciones penales las sostiene el Ministerio Público. Lo vamos a precisar en la norma porque hemos entendido que ha generado muchas dudas, pero cuando hablamos de asistencia jurídica no se entiende incorporado ni representación en juicio ni asistencia legal. Creemos que las normas de derecho público, si así no lo dicen, no son extensibles, pero si hay que precisarlo más aún, es precisamente en eso, en ese proceso en el que estamos trabajando para ir haciendo los ajustes que sean necesarios respecto a ciertas materias que puedan generar dudas respecto a cuál es el alcance de las obligaciones de la ley. Muchas gracias. Diputado Schubert. Gracias. Entonces, perdón, con la aclaración,
con la aclaración entiendo que les parece que está todo ajustado a la Constitución y entonces las indicaciones no irían en la línea de lo que, salvo lo último que es del artículo 8º y del otro que señaló, pero los primeros entienden que se ajusta a la Constitución, entonces me imagino que las indicaciones no van a ir en ese sentido, ¿no? Ah, ok, gracias. Planteando es que cuál es la intención que hay a la base y que si es que la redacción, la forma de plantearlo es confusa y genera esa interpretación o lo que planteaba la diputada Rafael por su intermedio presidenta, que se puede interpretar de distintas formas, tenemos la disposición total, claro, que se puede interpretar incluso como una forma que se puede percibir como inconstitucional. Nosotros, por cierto, tenemos el compromiso de poder trabajar en indicaciones para mejorar aquello. Quiero colgar, o sea, por su intermedio, presidenta, como ya, solo como ratificar un poco lo que decía el diputado Cornejo, que es que aquí nosotros tenemos la disposición total a que podamos abordar un desafío que está habiendo en las comunidades educativas, trabajando conjuntamente para ver cómo lo abordamos de la mejor manera posible. Lo que queremos, por cierto, es que el proyecto, y eso es parte del trabajo legislativo, el Ejecutivo presenta un proyecto que se mejora como parte del proceso legislativo y eso nosotros tenemos la total disposición a aquello. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, ya estamos en el tiempo, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Nos vemos en la tarde.